diciéndole que Venezuela ha sido objeto este año de 3 informes, uno en el mes de marzo, otro en el mes de septiembre y es uno que hicieron en el mes de septiembre la señora Michelle Bachelet, en donde precisamente no califica de muy bien los derechos humanos de nuestro país, sino más bien sobre unas situaciones totalmente preocupantes y de retardo y de retraso totalmente en lo que tiene que ver con la progresividad en materia de derechos humanos. Cuando tú examinas cada uno, por lo menos de estos 3 informes, que viene siendo de la alta comisionada de las Naciones Unidas, nos pone a nosotros en un contexto de lo que son las violaciones de derechos humanos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Además de ello, lo que tiene que ver con la muerte preocupante de los indígenas, de lo que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes. En este punto en particular, que los niños, por lo menos del JM de los Ríos, sí siguen muriendo. Lo que tiene que ver con los indígenas, siguen asesinando a pemones y a otras etnias. Y además de ello, siguen las aberraciones en las instalaciones penitenciarias y en los calabozos policiales. Hay un retardo continuo y sostenido de las personas, de los presos políticos, tanto civiles como militares. Mire, yo tengo que aquí como pararme en este punto en particular, porque ahorita ustedes saben que yo tengo como un mes y 2 semanas que me nombraron comisionado en materia de derechos humanos, y lo primero que he hecho es entrevistar a más de 60 esposas y madres de presos políticos militares. Y en mi vida yo había oído unos testimonios de tortura hacia estos presos militares que se encuentran en la DIGESIN, en el SEBIN, en Ramo Verde, en la cárcel de Santana y en la cárcel de La Pica, que nunca la había visto en ningún país del mundo. Ni siquiera en su experiencia en cárceles en Venezuela, No, de presos comunes. En el mundo, los testimonios narrados por las madres y las esposas de la aplicación de las torturas de este grupo de militares que están siendo investigados por X y determinada situación, son bárbaras, desastrosas, de agarrar por lo menos arrancarle un dedo de un pie, de quitarle una uña, de molerlos a palo, y como nosotros por lo menos podemos poner como ejemplo lo que le pasó al capitán de corbeta. Y que fíjese, yo voy a decir algo aquí que yo creo que muy pocas personas lo saben. El capitán de corbeta en la audiencia se murió. No es que lo llevaron a un hospital y se murió en el hospital. ¿Murió frente al juez? Se murió en plena audiencia ahí, y cuando le fueron a tomar precisamente un compañero de la misma causa, le tomó el pulso, estaba muerto. Y después lo sacaron y dijeron que se murió en un hospital, pero los testimonios, por lo menos a los cuales yo he tenido acceso, narran este tipo de situación. Y por lo menos hice este stop aquí, en este punto en particular que ustedes me preguntan, para que por lo menos si nosotros tenemos que ver la evaluación en cuanto a materia de derechos humanos, yo creo que nosotros estamos en un momento tan delicado en nuestro país que este tema tiene que visibilizarse, se tiene que saber, se tiene que por lo menos trabajar en un informe temático y ponerlo en las instancias respectivas, por lo menos para que eso no suceda y que continúa sucediendo, porque es una cuestión tan extraña que tú te pones a ver de que unas personas que están en un proceso penal, están por lo menos en Ramo Verde, están a cargo, están en manos de un juez, y el director del establecimiento simplemente es como el custodio de esas personas mientras están siendo procesados por un X determinado presunto delito. Puede llegar el DIGESIN, los toma, se los lleva y no tiene nada que ver el director, cuando eso es totalmente prohibido, porque eso no se puede hacer en ningún momento cuando está en manos precisamente es de un juez en particular, y eso no se ve. Eso se lo lleva el DGCIM de Ramo Verde para llevárselo a sus instalaciones y tenerlos allí. Sí, es decir, cambian de recinto penitenciario sin autorización del juez. O una familia de repente va a visitar a un ser querido y se llevan detenida a la familia, sueltan a los hijos y dejan a la esposa detenida. Entonces, o sea, yo hago esto público porque yo soy un defensor de derechos humanos, y oyendo estos testimonios más bien yo le decía a estas personas, oye, ¿en dónde están precisamente los derechos humanos
en cuanto a lo que tiene que ver con la atención a ustedes, porque esto es totalmente desastroso y lamentable de lo que está ocurriendo en este sentido, y que nosotros hemos puesto en cuenta de esto a la Oficina de la Alta Comisionada, a los mecanismos que tiene que ver en Naciones Unidas y al MECEBE, que es el mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a violación se refiere en Venezuela. Pero usted habla